muchos de nosotros salimos, ¿verdad?, con todo y casco. Por ahí un hermano dice, no, yo sin casco para que duela más. Dice, no, pues qué bueno, gracias a Dios. Efesios 4:1 dice ahí: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Vimos la semana pasada que esa vocación es la manera de andar como Jesucristo anduvo, ¿verdad? Sometiéndose Él en todo, obedeciendo, humillándose, sin importarle hasta dónde caería en humillación, ¿cierto? Todos sabemos que Él llevó aquel cordero que no había pecado en Él. Por nosotros se hizo pecado. Fíjense, el único justo, el único limpio de pecado, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Eso es humillación. La semana pasada hablamos de ese llamamiento, que si somos hijos de Dios tenemos que someternos a la voluntad de Dios, ¿sí o sí? ¿Verdad? Si somos hijos de Dios, bueno, si no somos hijos de Dios o si no lo queremos tomar en cuenta, bueno, pues podemos andar como hijos de oscuridad, para no decir otra cosa, como el gadareno, ¿ah? Andaba en su gadarena gana. Ahora, si somos hijos de Dios, tenemos, repito, que someternos a su voluntad, pero ese sometimiento no tiene que ser forzoso, ni mucho menos por conveniencia. Por ejemplo, a veces como padres nosotros forzamos a nuestros hijos a venir. Créanme que el día de mañana, si alguno de mis hijos me dice, papá, no quiero ir a la iglesia, no, pues primero le doy uno como el no es cierto. Le digo, bueno, pues primeramente la razón. ¿Por qué no quieres ir? ¿Verdad? ¿Por qué no? Si me da una razón justa, que no voy a hallar una razón justa, no lo voy a obligar. ¿Por qué? Porque ciertamente eso puede traer algo contradictorio en un futuro, o en un futuro hacia Él. Entonces, repito, a veces como padres queremos que nuestros hijos alaben a Dios también. Oye, pues alaba, no, te doy uno. Queremos que busquen de Dios, forzándolos. Créanme que Jesucristo nunca forzó a sus discípulos. Nunca los forzó. Si acaso esa vez cuando Él estaba orando, dice, a ver, ya despierten. Regreso y otra vez están dormidos. Pero nunca yo lo vi, a ver, bueno, vengan y a la fuerza, no. También a veces queremos forzar, ¿verdad?, pues al cónyuge a venir. Pues es que ándale, pues tienes que venir. Pues si no, mira, ve cómo te va, ve, mira, y esto, y empezamos ahí a sacarle los trapitos, ¿verdad?, al sol. Empezamos a decir, no, pues es que ya ves, por eso andamos como andamos, ¿verdad? Pero eso también es erróneo. Tenemos que venir a buscar a Dios por nuestra voluntad. Cantábamos hace rato, al corazón contrito y humillado. A ese corazón que se humilla, a ese corazón que busca de Dios, no que hace que le busquen. A veces nosotros actuamos, tomamos el papel del Espíritu Santo queriendo convencer
a los demás de que vengan y alaben a Dios. Créanme. Pues a veces también uno cuando está aquí alabando quisiera que todo el mundo esté con júbilo, con gozo. Pero bueno, yo entiendo, no todos lo hacen. Por alguna razón. Ahora el que no lo hace, no estoy diciendo que no está alabando de su corazón. A lo mejor dentro. Dios es el que ve los corazones. ¿Sí o no? Entonces, y Él es el que también ve las intenciones del corazón. Entonces no podemos nosotros forzar a nadie. Ahora también, por conveniencia, a veces, como cónyuges o como padres, buscamos las cosas de Dios. Fíjense. Y eso es también erróneo. Si yo antes de conocer a Dios hubiera sabido que mi esposa, que era cristiana, porque no era cristiana, si yo hubiera sabido que ella se tenía que someter a la voluntad, o a más bien a mi autoridad, sin yo de conocer de Dios, y por ahí hubiese escuchado de repente a la iglesia donde iba, pues que le hubiesen dicho sométete a tu marido, créanme que tal vez yo hubiese ido a la iglesia por conveniencia. ¿Para qué? Para que se someta a mí. Fíjense. ¿Para qué? Para que a lo mejor pueda llegar a ser una mejor esposa. Pues de repente, si yo no conozco de Dios y de repente leo ahí el Proverbio 31 y veo la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ya ves? Y yo le digo, ¿ya ves? Tú que eres cristiana y no eres así. De repente empezamos a trabajar, a maquinar. No, pues voy a ir para ver si es cierto, si así se le quita. ¿Ah? Créanme que eso es erróneo también. ¿Por qué? Yo le doy gracias a Dios que no fue así en mi caso. ¿Por qué? Porque tenía que cambiar primero mi forma de ser. Tenía que primero humillarme a mí. Ver mis errores, que yo los viera, para después poder venir y decirle, mira, vayamos juntos, los dos somos pecadores, y viles pecadores, necesitamos de un Dios vivo. Ahí es diferente. Así es que por conveniencia o a la fuerza, como dicen en mi pueblo, a la fuerza ni los zapatos. ¿Verdad? Ni los zapatos. Así es que pues esta tarde yo le pido a Dios que si alguno, bueno, yo pienso que no, tiene esa perspectiva, bueno, que Dios no la cambie. ¿Sí o no? A veces por conveniencia, a veces pues por no fallar al ministerio, a veces, qué sé yo. Pero Dios es el que conoce las intenciones mejor que yo. O que cada uno de nosotros. Así es que para que después, bueno, no vayamos a terminar nosotros diciendo, bueno, esto lo dijo por mí, o esto lo está diciendo por mí, o esto, porque a veces venimos con esas actitudes, ¿verdad? No, pues esto lo está diciendo por mí, ¿verdad? Y pues bueno, si tienen ese pensamiento, pues yo les dije decirles, si no es por cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, entonces ¿por quién más? Así es que si dicen, ¿lo dicen por mí? Pues sí, lo digo por mí, por usted y por todos nosotros. Por eso está escrito. Si viene de la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Verdad? Y también dice que la palabra, que la Santa Escritura de Dios es útil para redarguir, corregir, y para que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Fíjense. Así es que pues haré mi esfuerzo en hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Entendiendo primeramente, como dice en Primera de Crónicas, no lo busquen, les dice el rey David a su hijo Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová
escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Fíjense. Y dice, si tú le buscares, Salomón, si tú buscas a Dios, lo hallarás. Mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Fíjense. Leí Primera de Crónicas 28, 9 al 10. Así es que, amados, Jehová conoce los pensamientos de los hombres y sabe que son vanidad. Así dice el Salmo también. Que Dios nos hable este día por medio de su palabra y que me utilice para hablarnos directo, para su gloria y alabanza. Bueno, vimos la semana pasada cómo Pablo ruega a la congregación de Éfeso, que aparentemente estaba firme. Lo digo aparentemente porque él había estado ya después de en su tercer viaje misionero. Él estuvo pastoreando a esta iglesia de Éfeso por 3 años aproximadamente. Y aún así, de que él estuvo, fíjense, Pablo pastoreando a ese remanente, a esa iglesia, a esa congregación. Vimos la semana pasada que ahí en el versículo 1 de Efesios le dice, os ruego, animando, exhortándoles a la iglesia, a que anden como es digno de la vocación que es. ¿Cuál es nuestra vocación? El ser cristianos, ya no agradando más a nuestra carne, a nuestras pasiones, a nuestros desenfrenos, a nuestras concupiscencias, sino viviendo como verdadero hijo de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo haré? ¿En mis fuerzas? Ciertamente a lo mejor puedo, como seres humanos podemos buscar remedios, soluciones para arreglar cosas, problemas, ¿verdad? Si estamos en aflicciones, pues podemos buscar. Dios ha dado conciencia, ¿verdad? Dios ha soplado en cada criatura y por el medio podemos entender. Nos ha dado entendimiento. Pero ciertamente, repito, podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas, inclusive a lo mejor hasta buscar consejería, no precisamente cristiana, repito, para arreglar o dar soluciones a nuestros problemas, aflicciones o cosas semejantes. Pero hay algo que jamás podremos cambiar nosotros mismos. Fíjense, jamás podremos cambiarlo nosotros mismos. Y eso es nuestro corazón. Nuestro corazón. Esto ha sido el problema de todos los tiempos en la humanidad. Podemos verlo en el diluvio, ¿verdad? Ahí en Génesis, no lo busquen, estoy ahorita haciendo referencias. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, dice ahí, el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Y vio, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, fíjense, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Corazón. Mismo Jesús veía la maldad que había y la dureza de los corazones que había en los escribas, en los intérpretes de la ley, en los maestros de la ley. Ellos sabían la ley. Tenían como profeta Moisés, la misma que tenemos nosotros, esa misma ley, la ley de Dios, perfecta. Pero a esos les dijo Jesús,
sus corazones no arrepentidos, duros de corazón. Ellos tenían dentro de sus libros proféticos al profeta Jeremías, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Fíjense, y perverso. Dice el profeta: ¿quién lo conocerá? Luego dice, responde Jehová, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjense, nuestros corazones, eso es lo que busca Dios. No busca ofrendas, no busca sacrificios, no busca holocaustos, porque ciertamente por mucho tiempo podemos ver en la ley el pueblo que había sacado de Egipto, que lo llevó, que vio sus milagros, su poder, su voz. Cuando estaban aquella vez reunidos, cuando se acerca Moisés, se sube y ve el pueblo, el estruendo, dice: no, mejor ve tú, Moisés. El temor que había en el pueblo de Israel. Aún así, a pesar de que vieron sus maravillas, tiempo y tras tiempo, sus corazones se fueron endureciendo, y cada vez entre más pasaban los tiempos, más se endurecían, entre más se mezclaban con las otras, por así decirlo, religiones, más endurecidos quedaban. Pero para esto hay una buena noticia, gracias a Dios. A ese hombre, a esa mujer de corazón perverso, engañoso, esa solución es Jesucristo. ¿Cómo? En humillación. Ahorita cantábamos ciertamente el Salmo 51:10. Acompáñenme por favor, 51:10. Vemos como David, en estas 3 líneas, 3 versículos, nos habla de un corazón humillado. Dice ahí, 51:10, Salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Fíjense, como David pide: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, siendo que cuando él, antes de ser ungido, le dice al profeta: yo voy a buscar a un rey, a una persona con un corazón conforme al mío. Fíjense, ¿recuerdan? Antes de ser ungido, David, el profeta, va y empieza a buscar, entra a la casa y no encontró, dice: no, ninguno, y veía el más fuertote y todo, y dice: no, este no es. No, pues aquel David que estaba apacentando a las ovejas, chiquito, flaquito. ¿Se acuerdan? Ah, bueno. Fíjense, a ese que dijo Dios, conforme a mi corazón. Él pidiendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Para que veamos, y como dice la Escritura, el que cree a que esté firme
Mire que no caiga. Lo dice por nuestros corazones. Vemos cómo David muestra un arrepentimiento genuino, ve la maldad que hay en su corazón y por eso pide, clama, suplica a Dios. Versículo 2 dice ahí: lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. El versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ay, Señor, ¿cuántos corazones han tenido una plegaria así ante Dios? ¿Cuántos han humillado ante el Señor así, de esta manera? Este corazón dice: jamás voy a despreciar. Jamás voy a despreciar. Arrepentido, humillado. Dice el versículo 17 de ahí mismo: los sacrificios de Dios son ¿qué? Dígalo conmigo. ¿Son qué? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que espera Dios de nosotros. Un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón contristado genuinamente. De hecho, cuando Jesús empezó a predicar al comienzo de su ministerio, eso fue lo que dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean la buena noticia. El Evangelio de Jesucristo. Así es que para estos corazones contristados y humillados hay una promesa de Dios. La ha dejado en su palabra. No lo busquen, Ezequiel lo dice: y les daré un corazón, y un corazón nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, dice el Señor, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Fíjense, nos ha dado un corazón de piedra o un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que andemos en sus ordenanzas. De esto se trata el día de hoy, versículo 2 del capítulo 4 de Efesios. Se nos pide que andemos como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Y dice ahí, versículo 2, que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta palabra humildad en el griego es la palabra tapeinofrosune. Tapeinofrosune. Y esta palabra es un compuesto de dos palabras griegas, que una de ellas significa humillado, humilde. Y la otra palabra habla de mente, o más bien de la mente y las facultades de cada uno de nosotros. En otras palabras, habla del modo de pensar. Si juntamos estas dos palabras, dice: humilla tu modo de pensar, humilla tu mente, humilla tus facultades. Es lo que está diciendo Pablo. Por consiguiente y por lógica,
nos habla de humildad. Muchas veces, como personas que andamos según la carne, esto parece difícil. Más cuando una persona nos está hablando, ¿verdad? Cuando andamos en la carne y alguien nos está hablando algo a lo contrario a nuestro parecer, algo a lo que pensamos que estamos correctos, ¿verdad? Empezaré primero por la casa, en los matrimonios. Esto a veces, cuando el esposo o la esposa, pues hay muchas veces que no nos entendemos o no se entienden y no hay humillación, vienen los problemas. Ahí viene lo difícil. Y lo voy a decir a los esposos, a nosotros nos gusta, por la mayoría de las veces, nos gusta pensar que lo que hacemos es lo correcto siempre. Pero déjenme decirles que no siempre es lo correcto lo que hacemos. Fíjense, no siempre. No siempre nos humillamos. No siempre reconocemos nuestro error. Y esto puede empezar a generarnos problemas, disensiones y discusiones en el matrimonio. ¿Por qué? Porque pensamos que es lo correcto. Como decimos en mi pueblo, nos montamos en nuestro macho, bien macho. Entonces, cuando eso pasa, y no nada más también los hombres, a veces las mujeres, ¿verdad? Cuando esto sucede, el hogar, el matrimonio se vuelve un cuadrilátero, un ring de discusiones, de peleas, de desacuerdos, cayendo en enojos, y a lo mejor cada vez, y poco a poco podemos ir más y más y más, llegando a griterías, maledicencias. Ya se nos fue un hermano. No soportó, se fue a poner el casco mejor. En casos extremos se puede llegar hasta la violencia física. Todo porque los dos en el matrimonio andan actuando según la carne, pensando que lo que yo creo, el esposo o la esposa cree que es lo correcto. Y como decimos en la Biblia de los latinos, ¿verdad? No dan su brazo a torcer ninguno de los dos. Está uno esperando ahí, pues a ver a qué hora se acerca y me dice que me perdone. Pues ¿cómo? Si tú fuiste. Pero ya está el otro, si ella fue o él fue. ¿Cómo le voy a pedir? ¿Cómo le voy a pedir que me perdone? Oye, ven, ya perdóname, ¿no? O ya sí te perdono. Es obvio que en ninguno de los dos hay esa palabra que dice Pablo, tapeinosofrune. ¿Qué? Se los digo para que se nos quede y digamos, ay, tapeinosofrune, esposo o esposa. ¿Ah? No hay humillación, no hay humildad. Ninguno de los dos ve o practica la humillación que dice Pablo, olvidándonos nuevamente de lo que dice la palabra de Dios. ¿Nos dio un corazón de carne o un corazón seguimos teniendo de piedra? Para que andemos en ¿qué? En sus enseñanzas, en sus mandamientos, para todos. ¿Sí o no?
estamos esperando, ¿verdad? A que el agraviado o la agraviada o el no agraviado se humille. Pues hasta ver hasta cuándo. Rompiendo, dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios. Amados, ¿somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No, pues debemos de obedecer a la palabra. Digo, empecé por la familia, por el matrimonio. Pero a veces no nada más en el matrimonio pasa de que no nos humillamos, sino a veces también con los familiares secundarios o terciarios, como les quieren llamar. A veces no reconocemos, repito, que estamos mal. Y porque pues a lo mejor el cuñado, el primo, el tío, el abuelo, todos ellos, los de la familia, pues están viendo nuestro error, pero nosotros, pues yo soy hijo de Dios. Yo me sé el Padre Nuestro. No, esa es la otra. El Ave María iba a decir, pues que... Entonces, andamos en ese orgullo, no habiendo humildad, no habiendo humillación. Fíjense. Y ahí eso, ¿qué crea? Disensiones, ¿verdad? Separaciones. Fíjense hasta dónde nos puede llevar, y hasta dónde nosotros podemos llegar. Ahorita vamos a ver. También como padres, fíjense, no reconocemos que a veces fallamos. Como papás, como mamás, a veces fallamos. Y a lo mejor muchas veces, y ni siquiera nos damos cuenta, y ni siquiera somos capaces de ir y decirle al hijo o a la hija, oye, discúlpame. ¿Por qué? Porque pues ¿qué van a decir? Es mi autoridad. Fíjense, el padre o la madre que crece de esa manera, de que siempre es pues lo que él dice, lo que él hace y lo que pues los hijos ven, los hijos todo, así como los ven pequeñitos, así como los ven tan idos en esas cosas, no, se les queda, ven, son receptibles. Y ellos, cuando actuamos de esa manera, o cuando hay en el matrimonio, el padre o la madre son así de que siempre está en lo correcto mi mamá, siempre todo me dice, ella tiene la razón, o él tiene la razón. Bueno, estamos creando en ellos una imagen de un ser perfecto. Y cuando ellos tengan algún problema, hagan algo mal, va a ser difícil que vengan a nosotros. ¿Por qué? Porque van a decir, no, ¿para qué le voy a decir? Me va a decir de todo. Me va a decir, no, ya sé, ya lo estoy escuchando, dice el niño. ¿Para qué le voy a decir? Ya ves, ¿no? Ya parece retrasado y empieza, ¿verdad? Y ahí viene también la del chavo. A veces, no, ¿para qué le voy a decir? Fíjense. Va a ser difícil que nos cuenten sus cosas. Pero si ellos ven lo contrario en nosotros cuando nos equivocamos, o cuando ven en el matrimonio con la esposa, el esposo, que el esposo se humilla también a la esposa, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, discúlpame, mi amor, o ¿cómo les dicen? Bueno, como sea, ¿verdad? Perdóname. Fíjese, los hijos a veces están ahí como que no queriendo ver. Dicen, no, pues mira, mi papá sí se equivocó. O la mamá también ve que ¿sabes qué? No, panzón, ¿cómo le dicen? También somos panzones, ¿ah? El que no está panzón, bueno, pues entonces flaco, ¿cómo le dicen? ¿No? Mira, fíjate, ya ahí está, mira, pues arreglemos las cosas, mira, no, pues van a ver, sí, me equivoqué, discúlpame, perdóname, mira, ya no esto, lo otro, ¿verdad? Ellos van a ver esa reacción.
van a ver que sí nos equivocamos. Y cuando ellos se equivoquen, van a venir a nosotros, oye papá, oye mamá, fíjate, tuve un problema, no sé cómo hacerle. ¿Cómo le hago? Ayúdame, ¿cómo le harías tú? ¿Por qué? Porque sabe que nos equivocamos, reconoce. ¿Sí o no? Es algo tan mínimo, pero fíjense hasta dónde repercute la confianza. Todo por no humillarnos. Ahora que si no nos humillamos, si no hay humildad, bueno, lo más seguro es que van a buscar a alguien más. A ver dónde puedan aconsejarlos. Todo por no reconocer cuando estamos mal. Cuando estemos mal, digámoslo pues, abiertamente. Tampoco digan, mira hijo, le voy a decir a tu mamá, mira, estuve mal, para que veas hijo, no, tampoco. Cuando se dé el momento y si están ahí los niños, bueno, está bien. Pero todas esas cositas dice también la palabra, el que sea, ¿qué? Enaltecido, ¿Dios qué le va a hacer? Lo va a humillar. Pero el que se humille, dile, si saben, la Biblia se lee. Ahora también cuando decimos que somos cristianos y no practicamos, no andamos en humildad en nuestras vidas, repito, eso pues tiene repercusiones matrimoniales, familiares e inclusive hasta en el trabajo. Cuando nosotros pensamos, cuando pues todos los del trabajo nos ven, mira, ahí va San Perfecto. Ajá. Y eso, bueno, pues creamos una mala imagen, y más sabiendo que somos cristianos. Fíjense, cuando nos damos de que pues ya sabemos todo, y por todas, y pues así va, ya estamos ahí. Amados, la humildad no solamente es cuando venimos, o cuando nos congregamos, o cuando estamos con un hermano, no. ¿A poco Dios nada más está aquí cuando cantamos? No, ¿verdad? Todos los días Él va con nosotros, nos vamos de aquí y esto se queda vacío, esto es muerto, esto no es nada, esto es material, esto es materia, no hay nada vivo aquí. Nosotros somos el templo de Dios, nosotros hacemos el cuerpo de Cristo. Él va con nosotros. Entonces, si andamos caminando sin humildad, tristemente, repito, vienen problemas, inclusive hasta laborales. Por eso, Pablo dice, os ruego que andéis como es dignos de la vocación, con toda humildad. Versículo 2. Con toda humildad. Acompáñenme Isaías 57, vamos a leer ahí por favor. Dice ahí, porque así dijo el alto y sublime. Lo tienen 57:15, estoy leyendo, no les dije el versículo, perdonen ustedes. 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién dice ahí? Con el quebrantado, diga conmigo, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para hacer qué? Vivir el espíritu de los humildes y para vivir
purificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, algo que es imposible para nosotros, el corazón de nosotros, sin Jesucristo, sin vivir una nueva vida o ser una nueva criatura, el corazón es muerto. Así nos dice. ¿Por qué? Porque dice ahí que Él habita en la altura, en la santidad, ¿verdad? Algo que nadie puede lograr. Nadie puede buscar, o más bien ser santo como Él es santo. ¿Quién se atreve a decirlo? Nadie, ni los ángeles, nadie se atreve a decir que es santo como Él es santo. Ni tampoco alto como Él es. ¿Ok? Bueno, dice ahí que Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Fíjense, esto es un pasaje muy hermoso. El quebrantado y humilde. Cuando estoy viviendo, repito, en mi carne, ¿seré hijo de Dios? ¿Se irá Dios? ¿No se irá Dios? ¿Cómo? Ciertamente no. Dios ahí está. Dios ahí está. Dios no se va. ¿Sabes qué? Ya me voy de ti porque pues tú no haces caso. Ya me voy. No. Él habita ahí. Él está ahí. Una vez que nos trae, una vez que nos llama, una vez que nos da su gracia salvadora, ¿verdad? Venimos a pasar de hijos de condenación a hijos de Dios, ¿verdad? Y nos da su espíritu. ¿Para qué? ¿Para que andemos como nosotros queremos? No. Para andar en sus mandamientos y ordenanzas. Y habitar con el humilde de corazón. Fíjense. ¿Cuántos quieren que Jesucristo sea visto en sus vidas? ¿Cuántos quieren que Jesús, que Dios se refleje? Yo creo que todos. Si no hay humillación, si no menguamos, Él no se va a reflejar. Él va a poder estar ahí, en ese cuerpo. Por eso, repito, tenemos que dar frutos del Espíritu sí o sí. No hay medios, no hay de que soy hijo de Dios y pues sigo entrándole a... No. No. Hay un peligro, hay una gravedad si no nos humillamos ante Dios. Y una humillación, no nada más que sea una vez, no, nada más es un día. Ya me humillé, Señor, ya. De aquí para 10 años. No. Día a día, vivir en humildad. Primeramente, para con nuestro Dios. Primeramente. De hecho, desde los principios de la creación, fíjense. ¿Qué estaban ahí la niña? Desde los comienzos de la creación, vemos como un querubín llamado Luzbel, fíjense, era el más bello de todos, ¿sí o no? El más bello, el más hermoso de todos. Pero él se empezó a sublevar en contra de Dios, en contra de su creador. Fíjense, lo peor no fue eso. Se quiso ser igual a Dios. Y nunca se humilló. Nunca. Nada de lo que él llevaba, sus actos, sus intenciones, lo llevaban a humillarse.
Fíjense, el no humillarnos, ¿hasta dónde nos puede llevar? A cegarnos y vivir una vida religiosa. Por eso es inexplicable que Dios, siendo tan grande, tan poderoso, el santo, 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 posea en su carácter, en su persona, esa virtud. Él se humilló hasta lo sumo. Con tan solo venir al Verbo haciéndose carne, una señal de humillación tremenda. Tremenda. Mateo, por favor, acompáñenme, Mateo 11, 27. Podemos ver ese carácter, esa virtud, repito, de humildad, de humillación en Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Dice ahí, 27, versículo del capítulo 11 de Mateo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas, fíjense, todas las cosas. Y eso se refiere a todo. Todo. Es que todo es todo, el universo. Podemos ser tan infinito que es el universo, ¿verdad? Que ha sido creado, o sea, todo lo que conlleva, todo fue entregado al Padre. Dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Fíjense, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Wow! ¡Qué humildad podemos ver! A quien quiera el Hijo. Dios, más bien, Jesucristo es así. Pues yo quiero, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Así es Jesucristo? ¿Quién se atreve a decir que Jesucristo, tú sí, tú no, tú sí? Por eso dice ahí, 28, venid a mí, ¿quién? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es una verdad absoluta. No hay medias, no hay vuelta, no hay, indicios de algo. ¿Se entiende? Todo le fue entregado. Y él dice, vengan a mí. El que esté cansado, cargado, trabajado, venga. Hay un problema. No todos quieren venir a Él. No todos se quieren humillar. No todos. Por eso dice ahí, llevad mi yugo, versículo 29, sobre vosotros. ¿Quién está dispuesto a llevar su yugo? A tomar su cruz. Fíjense, el llevar la cruz en aquellos tiempos era una señal de humillación tremenda, Fíjense, solamente los ladrones, solamente lo peor era llevar cargando esa cruz. Y él, que no era ninguna de esas cosas, pasó por esa humillación. Fíjense, ¿cuántos se atreven a llevar su yugo, a cargar su cruz? ¿Cuántos están dispuestos a cargar su propia cruz para después seguirle a Dios? ¿Cuántos? Ni un amén. Bueno, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué? Y aprended de mí, que soy manso y humilde, fíjense, de corazón. Y después dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. No todos quieren llevar ese yugo, no todos quieren cargar esa cruz, no todos creen en esto.
Vemos cómo no hay ningún residuo de orgullo ni nada semejante en el carácter de Jesucristo, en la persona y en la deidad de Dios. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venga, fíjense, eso es humildad. Si a nosotros de repente tuviéramos, nos dieran cierto poder, cierta autoridad, si nos delegaran algo, así un encargo pesado, decimos en mi pueblo, un puesto pesado, de repente nosotros, híjole, tristemente, cuando a alguien le pasa eso, se ensancha, se le sube, ¿verdad? Anda en las nubes, luego decimos, ya anda así oliendo, ¿verdad? Como si hubiera pisado, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Jesucristo, después de que le entregaron todas las cosas, dice: no, vengan a mí, yo les voy a hacer, ofreciéndose Él. Para aprender de Él necesitamos humildad, necesitamos humillarnos, necesitamos aceptar que Él ya pagó el precio por nuestros pecados, que no hay otra forma de llegar al cielo sino por medio de Jesucristo, de continuar, de reconocer que Dios es el Señor. Y cuando lo empezamos a reconocer en todos nuestros caminos, dice el proverbio que Él enderezará nuestras veredas. Él va a enderezar nuestros pasos. Pero si yo reconozco en un paso, en un lado, y no reconozco en el otro, pero tengo otro orgullo, pues soy orgulloso en mi trabajo, no, Dios está ahí. Venid a mí, dice. Pongámonos, dejemos nuestra carga sobre Él. Aprendamos de Jesucristo. Andemos, amados, como todos aquellos que han sufrido en verdad, realmente, por la fe. Ellos algún tiempo, por ejemplo, los discípulos, los apóstoles, todos los mártires, anduvieron como era digno de ser llamados, esa vocación. Fíjense, dieron sus vidas, se humillaron ante el Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para que sean vistos ellos? Vemos a Juan el Bautista: no, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Tomemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesús, aprendamos de Él. Él padeció, se humilló hasta la muerte. Pero tristemente, a lo mejor en muchos de nosotros, el cristianismo que llevamos se ha vuelto más y más y más ligero, sin entrega, sin humillación, sin humildad. Todavía entre nosotros hay enemistades, hay pleitos, hay celos, hay iras, contiendas, vanaglorias, disensiones, borracheras y cosas semejantes a estas. Sabemos que todos los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, porque no quieren humillarse. Amados, la humildad es de vital importancia en la vida del verdadero cristiano. Si eres verdadero hijo de Dios, Dios te va a poner ese tiempo, ese momento, para que te humilles. ¿Lo queremos hacer a las buenas o vendrá el azote
y la corrección. Porque todo aquel que toma por hijo, dice la palabra ¿qué? Disciplina, azota y corrige. ¿Cómo queremos? ¿Que nos dé una enfermedad? ¿Que nos mande a cama? ¿O que nos pida un hijo a cambio? Fíjense hasta dónde puede llegar Dios, ¿eh? ¿Hasta dónde? Y Él es soberano. Todo por no humillarnos. ¿No te humillas con tu esposa, con tu esposo? Se puede ir primero que tú. Fíjense, ¿hasta dónde? Todo por no humillarnos y decirle: mi vida, mi esposa, mi hermano, perdóname. Todo por no decir eso, de corazón. Humillemos nuestro ser, primeramente ante el señorío de Dios, de Cristo, y después andemos con toda humildad para con todos, en amor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, tú nos das todas las cosas, Padre. Tú has puesto tu espíritu en cada uno de tus hijos, Señor. Tú eres el que nos das todas las cosas. Yo sé que tú, Señor, este día nos has hablado a estos corazones, Señor, que son engañosos, que son perversos todavía, Señor, que siguen andando en las vanidades, en las vanaglorias, Señor, del mundo, buscando, Señor, tal vez las cosas que el mundo busca. Padre mío, ya no queremos vivir más, ni para el mundo ni para nuestra carne, Señor. Tú quitaste ya, Señor, esa esclavitud, esas cadenas, Señor, que nos ataban, Señor, a nuestros pecados. Satanás venía, Señor, y nos acusaba de día y de noche, sin parar, Señor. Estábamos esclavizados en esa vida, Señor, sin esperanza, sin luz. Pero ahora podemos ver, Señor. Padre mío, ya nos hemos humillado, Señor, algún día. Ahora podemos ver tu luz, porque ciertamente todo aquel que entiende estas palabras, que son espirituales, Señor, es porque tú has dado y has puesto tu espíritu, Señor. Porque el hombre natural, Señor, no las puede percibir. Para él son locura. Pero aquel hombre, Señor, aquella mujer que es espiritual, Señor, yo sé que tu espíritu, Señor, nos ha hablado. Tú nos has hablado, Señor. Y si es posible, Señor, que este día nos humillemos nuevamente, hazlo, Padre. Humíllanos, Señor. Humíllanos, tal vez ante nuestros hijos, ante nuestra esposa, esposo, algún familiar, Señor, que hayamos hecho el mal y que ni siquiera, Señor, por nuestra rebelión pueda haber disensión, Señor, haya separación, no creciendo, Señor, en amor. Si hubiese algo, Señor, yo te pido, Señor, que primeramente nos perdones, Padre, que veas y que escudriñes más estos corazones, Señor, que han pecado, Señor, contra ti, solo contra ti. Tú ves todas las cosas, tú mejor que nadie las sabes, Señor. Por eso, Padre, yo te pido que no salgamos de esta puerta sin habernos humillado, sin habernos entregado con corazones
dispuestos a hacer tu voluntad, Señor, a seguirte, a amarte, a guardar tus mandamientos, a llevar tus preceptos, Señor, a llevar tus ordenanzas por ley, Señor, en nuestras vidas. Y que tu palabra nos siga redarguyendo, nos siga guiando, nos siga instruyendo, Señor, en todo momento. Y cuando haya el momento de humillarse, Señor, hacerlo, Padre. Hacerlo, Señor. Porque a lo mejor podríamos estar viviendo en altivez, en soberbia, con corazones endurecidos. Y no nos hemos dado cuenta, Señor. Pero tú conoces al corazón, Señor. Al corazón. Tú, humíllanos, Señor. Humíllanos, Señor. Día a día. Para poder aprender y andar como es digno de ser llamados hijos de Dios. Todo, Señor. Todo es para ti, Señor. Porque ciertamente el Padre ya te lo ha entregado todo. Y a ti, Jesús, te debemos todas las cosas. A ti, Jesús, que fuiste a esa cruz y te humillaste ante esa horrenda cruz. Tú cargaste nuestros pecados, tú llevaste nuestras iniquidades. Por eso, Señor, yo te pido que nos humilles más y más a ti. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida.
ahora creemos en ti. Dejamos nuestros corazones, Señor, humillados y creemos en lo que dice tu palabra. Ya no queremos vivir y andar más para nosotros, Señor, porque tú, Señor, eres la roca. En ti queremos estar fundados, Señor, hoy y siempre, Señor. Gracias, Padre. Tuya es la gloria, Señor. Todo esto es para ti. Amén, Señor. Que Dios los bendiga.